Lo vi todo en un instante, el rostro de mi padre, pálido como la ceniza de sus propios pecados, mientras yo le entregaba el acta de desheredación que él mismo había firmado en su lecho de muerte, pero no para mí, sino para los sirvientes que me criaron en las sombras de su mansión. «Has perdido, padre», le susurré, y en ese momento, su imperio se desmoronó no por balas, sino por la indiferencia de un hijo que ya no era tuyo. Porque la verdadera venganza no es matar, es sobrevivir sin ti. Y hacer que todos sepan que el lujo que ahora brilla en manos ajenas fue robado de tu codicia. Me llamo Alejandro Ruiz, y si alguna vez has sentido el peso de una familia que te mira como a un error en su linaje perfecto, entonces sabes que la sangre no siempre une, a veces ahoga. Nací en las entrañas de Madrid, en una noche de tormenta del 89, cuando el franquismo aún era un fantasma en las conversaciones susurradas de los salones elegantes. Mi madre, una costurera de lavapiés con manos callosas y sueños rotos, me trajo al mundo en un hospital público mientras mi padre, don Ignacio Ruiz, el magnate del acero que dominaba el skyline de la Castellana, firmaba contratos en un yate privado en Marbella. Él nunca la reconoció, ni a mí. Pero la sangre, esa maldita sangre, nos ató de formas que ni el diablo podría deshacer. Crecí en los márgenes de su mundo, no como heredero, sino como el bastardo invisible. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años, de un cáncer que se comió sus pulmones como el humo de las fábricas de mi padre se comía el cielo de la ciudad. «Cuídalo, Elena», le había dicho ella a la cocinera de la casa Ruiz, una andaluz arebaste con ojos que veían demasiado y un corazón que guardaba secretos. Elena me llevó a su cuarto en el sótano de la mansión, entre ollas abolladas y el olor a ajo frito, y allí me crió como si fuera su propio hijo perdido en la guerra civil. Junto a ella estaba Manuel, el jardinero viudo, un hombre de manos terrosas y silencios profundos, que me enseñó a podar rosas y a enterrar resentimientos como raíces envenenadas. La mansión Ruiz era un palacio de mármol frío en el barrio de Salamanca, donde las fiestas fluían como vino Rioja y los invitados fingían no ver las grietas en las paredes, ni en las almas. Mi padre me toleraba porque era un recordatorio vivo de su juventud imprudente, pero nunca me integró. «Eres un Ruiz por accidente», me espetó una vez, durante una cena navideña donde mi media hermana, Isabel, de 15 años, me miró con lástima fingida mientras jugueteaba con su collar de perlas. Isabel, la joya de la corona, educada en colegios suizos, destinada a casarse con un banquero para sellar alianzas. Y mi medio hermano, Carlos, el primogénito, un tiburón en pañales que ya a los 20 manejaba cuentas offshore como si fueran juguetes. Los viajes familiares eran su ritual sagrado, esas escapadas a la Costa Brava o a las bodegas de La Rioja, donde sellaban tratos y tejían redes de poder. Yo nunca fui invitado. «No es para niños como tú», decía mi padre, mientras cargaban maletas Louis Vuitton en el Mercedes negro. Elena y Manuel me consolaban con cuentos de Granada, de dónde venían, de cómo el albaicín guardaba secretos de moriscos que se vengaban en silencio. «La paciencia es el cuchillo más afilado, mijo», me decía Manuel, mientras podábamos los setos que ocultaban el jardín donde mi madre había sido desechada como una flor marchita. A los 16, todo cambió. Entré en la biblioteca de la mansión una noche de insomnio, atraído por el resplandor de una lámpara. Allí estaba mi padre, inclinado sobre un escritorio de caoba, revisando documentos amarillentos. No era un contrato, era una carta de mi madre, esa que ella le había enviado antes de morir, suplicando reconocimiento para mí. «Ignacio, el niño es tuyo. Dale un futuro». Él la arrugó en su puño, la arrojó al fuego de la chimenea, y murmuró un error que no se repetirá. Me escondí en las sombras,
Pero el humo de esa carta se metió en mis pulmones como veneno. Aquella noche juré que su imperio, forjado en acero y mentiras, se oxidaría por dentro. Los años siguientes fueron una danza de sombras. Estudié en la universidad pública, becado por el Estado, mientras Carlos despilfarraba fortunas en fiestas de Ibiza. Isabel se casó con un conde catalán, un matrimonio que fusionó tierras y deudas. Yo trabajaba de noche en un bar de Malasaña, sirviendo cañas a artistas frustrados, ahorrando cada euro para un futuro que no dependía de ellos. Elena me cocinaba paellas en secreto, y Manuel me enseñaba a invertir en acciones menores, para que crezcas como el olivo, despacio pero profundo. Ellos eran mi familia verdadera, los que me vieron llorar por mi madre, los que me defendieron cuando los sirvientes murmuraban sobre el bastardo. La primera grieta en su fachada llegó con la crisis del 2008. Las fábricas de acero se tambalearon, y mi padre, en pánico, empezó a vender activos. Escuché las reuniones en el salón, hay que recortar personal, decía Carlos, con la frialdad de un cirujano. Elena y Manuel fueron los primeros en la lista. Llevan demasiado tiempo, justificó mi padre. Aquella noche, cuando les comunicaron el despido, Elena sollozó en mis brazos. Nos han criado a ti, y ahora nos tiran como basura. Manuel, con los ojos secos, solo dijo: es hora de que el jardín se rebele. No actué entonces. Esperé, como me habían enseñado. Me infiltré en la empresa familiar como contable junior, usando un nombre falso. Carlos, ebrio de poder, me contrató sin indagar. Desde dentro, vi los esqueletos, evasiones fiscales, sobornos a políticos, cuentas en Panamá que devoraban el alma de la compañía. Tomé notas, copié archivos, tejí una red invisible. Cada noche, en mi apartamento de alquiler en Usera, revisaba los documentos a la luz de una bombilla desnuda, mientras el tráfico de la M30 rugía como mi pulso acelerado. El PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb crecía como una marea. Recordaba las navidades donde Isabel me regalaba ropa usada, para que no deshonres el apellido. Las veces que mi padre me miró como a un perro callejero. Pero también sentía el vacío, esa absoluta desesperación de saber que la sangre que corría por mis venas era una maldición. Porque ellos tenían el lujo y yo las migajas. Elena me visitaba, trayendo empanadas, y me decía: la venganza no es odio, mijo, es justicia poética. Manuel asentía, fumando un cigarro puro robado de la mansión. Haz que paguen con lo que más aman, su nombre. A los 28, el destino me dio la llave. Mi padre enfermó de un infarto, y en su lecho del Hospital Gregorio Marañón, deliraba sobre legados y traiciones. Llamé a un abogado amigo, un tipo de Vallecas con rencor contra los ricos, y le mostré los documentos. Podemos desmontarlo todo, dijo. Pero no quería destrucción total, quería disección lenta. Empecé por las cuentas offshore, transferencias sutiles, desvíos que erosionaban sus fondos como el agua al granito. Isabel fue la primera en notar algo. El dinero de mi fondo fiduciario se está evaporando, me confesó una tarde en un café de Chueca, sin saber que era yo quien lo hacía. Sus ojos, idénticos a los míos, brillaban con pánico. Alejandro, ¿tú sabes algo? Eres familia, ayúdame. Familia. La palabra me quemó la lengua. Le mentí con una sonrisa, y esa noche desvié 10.000 euros más a una cuenta anónima para Elena y Manuel. Ellos, jubilados forzados, vivían en un piso diminuto en Carabanchel, soñando con una casita en la sierra. El conflicto se enredaba. Carlos sospechaba de rivales externos. Contrató investigadores privados que husmeaban en mi pasado. Una noche, uno de ellos me siguió hasta mi puerta. Lo confronté en el portal.
bajo la luz mortecina de una farola. Dile a tu jefe que el lobo ya está dentro del rebaño. Él rió, pero vi el miedo en sus ojos. Regresé a mi apartamento, el corazón latiendo como un tambor de flamenco, y llamé a Elena. Pronto. Mamá, le dije. La primera vez que usaba esa palabra. Ella lloró, y yo sentí el primer atisbo de redención. Pero el TH símbolo 1 ADN no era solo mío. Manuel, en una visita, me mostró una carta amarillenta, era de mi abuela paterna, desheredada por casarse con un republicano. Tu abuelo Ignacio la destruyó igual que a tu madre. La cadena de traiciones se extendía como raíces podridas. Juré romperla, no con violencia, sino con la precisión de un cirujano. Madrid, con sus avenidas anchas y sus callejones estrechos, sería el escenario de mi juicio final. Los meses siguientes fueron un torbellino de cálculos y noches en vela. Madrid, esa bestia de hormigón y pasión, se convertía en mi aliada silenciosa. Caminaba por el Retiro al amanecer, cuando los ranes jadeaban y los patos graznaban en el estanque, planeando el próximo movimiento. Cada desvío de fondos era un ladrillo en mi fortaleza. Compré acciones en competidores del acero. Invertí en startups de energías renovables que erosionaban el mercado de mi padre. No era robo ciego, era redistribución poética. Elena y Manuel recibían giros mensuales, anónimos al principio, luego con notas de un hijo agradecido. Compraron esa casita en la sierra de Guadarrama, con vistas a valles que susurraban promesas de paz. Mi padre salió del hospital más débil, un león enjaulado que rugía órdenes desde su sillón de cuero en la mansión. Convocó una reunión familiar, la primera en años donde me incluyó, no por afecto, sino por perenoye. Hay un topo, gruñó, sus ojos inyectados en sangre escaneando la sala. Isabel, ahora con 32, embarazada de su segundo hijo, se retorcía las manos enjolladas. Carlos, con su traje Armani arrugado por el estrés, fumaba un puro cubano, el mismo que Manuel había plantado en el jardín. Yo me senté al fondo, invisible como siempre, sorbiendo un coñac que sabía a bilis. Alguien nos está sangrando, continuó mi padre, proyectando gráficos en una pantalla que mostraba caídas en rojo sangre. Mi corazón latió con fuerza, pero mantuve la máscara de primo lejano, el bastardo tolerado. Isabel me miró. Alejandro, tú trabajas allí. ¿Has visto algo? Su voz era un hilo de seda rasgada. Nada que no sea el precio del acero cayendo como nuestras esperanzas, respondí, y vi el destello de duda en sus ojos. Aquella noche, en mi apartamento, reí solo, un sonido áspero que rebotaba en las paredes desnudas. El pH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb se había transformado en algo más oscuro, placer. Pero el placer trae grietas. Manuel enfermó de repente, un tumor en el hígado que el sistema público tardaba en diagnosticar. Corrí a su lado en el Hospital de la Paz, donde el olor a desinfectante me recordaba la muerte de mi madre. No te preocupes, mijo, murmuró, su piel amarilla como las hojas de otoño. He vivido lo suficiente para ver tu fuerza. Le confesé todo entonces, en la penumbra de la habitación, mientras la lluvia azotaba las ventanas. Sus ojos se abrieron como saetas. No lo hagas por odio, hazlo por equilibrio. Pero el equilibrio era una ilusión. Yo ya estaba desequilibrado, un péndulo oscilando entre venganza y vacío. Elena, fuerte como el roble andaluz, tomó el relevo. Usa el dinero para algo grande, me dijo en su nueva cocina, con vistas a las montañas nevadas. Planeamos juntos una fundación para hijos de trabajadores despedidos, becas para bastardos como yo. Pero en el fondo, sabía que era un señuelo. El verdadero golpe sería personal. Accedí a los correos de Carlos, hackeados con ayuda de un informático de mi bar.
Un gitano con dedos mágicos. Allí encontré el veneno, pruebas de que mi padre había pagado por el silencio de mi madre. Un aborto forzado que falló, dejándola con un niño no deseado. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de furia pura, esa que quema como el sol de Castilla. El conflicto se extendió a lo social. Los periódicos empezaron a husmear, escándalo en Ruiz Acero, quien roba al rey del metal. Mi padre, en entrevistas, juraba venganza contra traidores anónimos. Isabel me llamó histérica, Alejandro. Si sabes algo, dímelo. Por el niño. Su súplica me desgarró. Ella no era el monstruo, solo una marioneta en el teatro de mi padre. Pero la sangre es traidora. Le envié un paquete anónimo, joyas de su madre, vendidas en secreto, con una nota: el lujo es efímero. Disfrútalo mientras dure. Carlos actuó rápido. Me despidió al día siguiente, en su oficina con vistas a la Puerta del Sol. Eres un lastre, Alejandro. Vete antes de que te arrastre. Su sonrisa era un cuchillo mellado. Salí con la cabeza alta, pero el corazón latiendo venganza. Esa noche, en un tablao de flamenco en la Latina, bailé con una desconocida, dejando que el ritmo gitano ahogara mi rabia. Pero al amanecer, solo en mi cama, el Toantín regresó. Desvié 1.000.000 más, no a la fundación, sino a una cuenta compartida con Elena. Para Manuel, le dije. Él sonrió débilmente: eres mi orgullo, pero cuídate de volverte como ellos. La ley se asomó entonces. Un inspector de Hacienda, un tipo seco como la meseta, citó a la familia. Irregularidades fiscales, anunció en una sala de la comisaría de Chamberí. Mi padre sudaba. Carlos maldecía en voz baja. Yo observaba desde las sombras, fingiendo ser un testigo neutral. El inspector me miró: señor Ruiz, ¿conoce a alguien que pueda tener acceso? Todos tenemos sombras, respondí, y vi el pánico en sus ojos. Aquella noche, Madrid me pareció una amante traicionera, con sus luces de neón parpadeando promesas falsas. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E asomó por primera vez cuando Isabel perdió el bebé. Un aborto espontáneo, murmuró en un mensaje de voz que borré inmediatamente. Necesito hablar contigo. No respondí. En cambio, visité a Manuel en el hospital, donde yacía conectado a tubos como un olivo seco. Perdóname si fallo, le susurré. Él apretó mi mano: la venganza es un río, no dejes que te arrastre. Pero el río ya me llevaba, caudaloso y oscuro. Los giros empezaron a apretar. Carlos contrató guardaespaldas, sombras que me seguían por Gran Vía. Evadí uno en el metro, saltando en la estación de Callao como un ladrón de guante blanco. Otro me confrontó en un callejón de Huertas: deja de joder, o te rompo. Le di un puñetazo en la mandíbula, el primero de mi vida, y corrí hacia la noche, el sabor metálico de la sangre en la boca. Elena me curó en su casa de la sierra, con hierbas de su jardín. Estás jugando con fuego, mijo. El fuego purifica, respondí, pero en mis sueños, ardía yo. La tensión crecía como una tormenta de verano. Mi padre, en una gala benéfica en el Palacio Real, colapsó en el escenario, murmurando sobre traiciones. Los flashes de los fotógrafos capturaron su humillación, y al día siguiente, El País titulaba: El fin de un imperio. Yo leí el artículo en un cibercafé de Lavapiés, el barrio de mi madre, sintiendo un escalofrío de triunfo mezclado con náusea. ¿Era esto justicia? ¿O solo mi propia caída? El verano de 2017 trajo un calor asfixiante a Madrid, como si la ciudad conspirara para derretir mis planes. El asfalto de la Castellana ondulaba como un espejismo, y yo me movía como un fantasma entre las oficinas de cristal, ahora como consultor freelance para firmas rivales.
Cada contrato era un clavo en el ataúd de Ruiz Acero. Invertí los fondos desviados en propiedades, un ático en Chamberí para Elena, un viñedo pequeño en Toledo para Manuel, que soñaba con uvas que no envenenaran. Esto es más que dinero, me dijo él desde su cama de hospital, ahora en cuidados paliativos. Es libertad. Pero la libertad tiene precio, la mía era el insomnio, las pesadillas donde mi padre me ahogaba en un mar de acero fundido. Isabel me encontró una tarde en el Prado, frente al Guernica de Picasso. El caos de bombas y cuerpos retorcidos reflejaba mi alma. Alejandro, por favor, suplicó, su maquillaje corrido por lágrimas. Estaba más delgada, los ojos hundidos como pozos. Papá está muriendo. ¿Y Carlos? Carlos se ha vuelto loco. Cree que eres tú. Su confesión me golpeó como un mazazo. ¿Yo? ¿Por qué? Ella dudó. Luego sacó un sobre arrugado, copias de transferencias a cuentas mías, rastreadas por sus investigadores. Lo sé todo. Eres mi hermano. Ayúdanos. Hermano. La palabra era un anzuelo en mi garganta. Le conté una versión edulcorada, mi rabia por el abandono, los desvíos como préstamos justos. Ella lloró, podemos arreglarlo. Firma un acuerdo, y papá te reconocerá en su testamento. La oferta me tentó por un instante, ese anhelo infantil de pertenecer. Pero recordé la carta de mi madre quemándose, las migajas de las cenas familiares. Demasiado tarde, respondí. Y me fui, dejando que el eco de sus sollozos se perdiera entre los turistas. Aquella noche, en la sierra, Elena me sirvió gazpacho frío. La familia no es sangre, es elección. Manuel, postrado, añadió, pero elige con cuidado, o te consumirás. El cea otra o se gestaba. Carlos me citó en un restaurante de lujo en el Hotel Ritz, un lugar de candelabros y servilletas de lino donde los ricos devoraban caviar y secretos. Llegué armado con un USB lleno de pruebas, grabaciones de sobornos, emails incriminatorios. Él estaba allí, solo, con una botella de Vega Sicilia descorchada. Siéntate, bastardo, gruñó. Su rostro, hinchado por el alcohol, era una máscara de mi padre. Sé que eres tú. Detén esto, y te doy una parte. 20%. Reí, un sonido hueco. No quiero tu limosna. Quiero que sientas lo que es ser invisible. La conversación escaló a gritos. Eres un parásito, escupió, salpicando vino en la mesa. Saqué el USB, tú eres un criminal. Presiona play. La grabación llenó la sala privada, su voz, fría, ordenando liquida a ese testigo en Bilbao. Los ojos de Carlos se agrandaron como platos. Apágalo. En cambio, lo conecté a su portátil. Envíalo a la prensa, o lo hago yo. Él se abalanzó, pero lo esquivé, derribando una copa que se rompió como mi infancia. Salí corriendo al lobby, donde flechas de páparos y capturaron mi huida. Mañana, Madrid sabría. Las consecuencias fueron un dominó imparable. El País publicó el escándalo al día siguiente, hijo de magnate implicado en corrupción. Carlos fue detenido esa tarde en su ático de Azca, esposado frente a vecinos boquiabiertos. Isabel me llamó 100 veces. Mensajes de voz que borré sin escuchar. Mi padre, en su mansión convertida en mausoleo, sufrió otro infarto. Lo visité en el hospital. Su habitación un búnker de monitores. Hijo, murmuró, su mano temblorosa buscando la mía. Lo aparté. No soy tu hijo. Nunca lo fui. Sus ojos, nublados por el morfín, suplicaron, perdóname. Pero el perdón es un lujo que no regalan a los bastardos. Manuel murió esa semana, en una noche de luna llena que iluminaba la sierra como un reflector.
Su funeral en una ermita andaluza fue sencillo, olivos centenarios, fandango llorado por primos lejanos. Elena, vestida de negro, me abrazó, él te amaba como a un rey. Enterré una rosa del jardín Ruiz en su tumba, símbolo de raíces traicionadas. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me mordió entonces. No por mi padre, sino por el hombre que me dio un padre verdadero. Juré terminar lo empezado. Por él. La sociedad se volvió contra los Ruiz. Boicots a las fábricas. Protestas en Sol con carteles, justicia para los trabajadores. Isabel, viuda prematura por el estrés de Carlos en prisión, vendió su anillo de compromiso para pagar abogados. Me encontró de nuevo, esta vez en un parque de Moncloa, con su hijo pequeño en brazos. Has destruido todo, sollozó. Pero ¿sabes qué? Te entiendo. Yo también odio a papá a veces. Su confesión me desarmó. Le di un sobre con 100.000 euros, para el niño. No por ti. Ella lo tomó. Lágrimas cayendo, eres más Ruiz de lo que crees. El twist llegó como un rayo en cielo despejado. Revisando archivos finales para la fundación, encontré un documento enterrado, el testamento original de mi madre. No quemado, sino escondido por mi padre. En él, no solo me reconocía como heredero, sino que revelaba un secreto: Isabel era mi hermana completa, no media. Mi madre había sido amante de mi padre durante años, y él la había silenciado con pagos, forzándola a un exilio silencioso. Isabel, no bastarda como yo, sino la legítima traicionada. El mundo se inclinó. Mi venganza había herido a inocentes, y el verdadero monstruo era el patriarca que nos había usado a ambos. El PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se redirigió. No extinguido, sino afilado. Confronté a mi padre en su lecho. Solo nosotros dos bajo la luz estéril. Sabías lo de Isabel, acusé. Él asintió débilmente, la protegí. Tú eras el riesgo. La destruiste. Grité. Y en ese momento, vi la verdad, su imperio era una tumba para todos nosotros. Muere con tu secreto, le dije. Y salí, dejando que los monitores pitasen su final. Madrid, indiferente. Seguía su ritmo, taxis amarillos. Terrazas llenas de risas. Yo caminaba por el Manzanares, el río que todo lo arrastra, planeando el siguiente acto. La venganza no había terminado, solo cambiado de forma. El otoño pintó Madrid de ocres y rojos, como si la ciudad sangrara por los Ruiz. Mi padre murió una semana después de nuestra confrontación, su corazón rindiéndose ante el peso de mentiras acumuladas. El funeral fue un circo, políticos hipócritas en el cementerio de la Almudena, flores importadas de Holanda cubriendo el féretro de caoba. Yo no asistí. En cambio, envié una corona anónima con una nota: que las raíces te asfixien. Isabel, vestida de luto impecable, leyó el testamento en el despacho familiar, rodeada de abogados con carpetas gordas como Biblias. Sorprendentemente, me nombró albacea parcial, un guiño póstumo a su culpa. Para redimir, murmuró el letrado, un viejo zorro de la Moncloa. Pero el testamento estaba en ruinas, deudas fiscales devoraban el 80%, las fábricas embargadas, la mansión en subasta. Carlos, desde la cárcel de Soto del Real, maldecía por teléfono: ese bastardo lo planeó. Isabel me llamó esa noche, su voz un susurro roto: ven. Necesitamos hablar. Dudé, pero el lazo de sangre, ese hilo traidor, me arrastró de vuelta a la mansión. La casa estaba vacía, ecos de fiestas pasadas rebotando en salones desnudos. Isabel me esperaba en la biblioteca, donde todo había empezado. Sostenía la carta de mi madre, la misma que vi quemar años atrás. No la quemó. La guardó como trofeo. Lágrimas surcaban su rostro: somos hermanos completos, Alejandro.
Él nos separó para controlarnos. El shock me paralizó. Abrazándola, sentí no solo furia, sino una conexión prohibida. Esa intimidad de almas gemelas forjadas en el mismo yunque de traición. Lo haremos juntos, juró ella. Destruiremos lo que queda de su legado. Pero la confianza es frágil como cristal de Bohemia. Esa noche, mientras compartíamos vino en el jardín donde Manuel podó sus últimos setos, Isabel confesó más. Carlos sabía. Él falsificó documentos para mantenerte fuera, celoso de tu inteligencia. El tu H símbolo 1 ADN se bifurcó, ahora apuntaba a mi medio hermano, el verdadero arquitecto de mi exilio. Planeamos usar mi posición como albacea para liquidar activos, donar a causas que mi padre odió, sindicatos, refugios para madres solteras. Elena, ahora directora de la fundación en la sierra, aplaudió. Esto es el verdadero lujo, justicia. El conflicto se expandió al ámbito legal. El fiscal, un madrileño con bigote recortado, me interrogó en una oficina de la Audiencia Nacional. Señor Ruiz, desvíos intencionales. Mentí con la suavidad de un torero, solo equilibraba cuentas familiares. Él sonrió. Las familias Ruiz son como el Quijote, ilusiones rotas. Salí libre, pero con vigilancia. Carlos, desde prisión, envió matones. Uno me acorraló en un garaje de Legazpi, cuchillo en mano. Paga por el viejo. Lo desarmé con un golpe aprendido en las calles de Usera, y lo dejé atado para la policía. Dile a Carlos que el juego ha cambiado. Las emociones arremetían como olas en la Costa del Sol. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenwebe por Carlos, quien no solo me excluyó, sino que orquestó la muerte lenta de mi madre con demandas de silencio. Absoluta desesperación al imaginar que habríamos sido sin la sombra paterna. Toantín en cada reunión con abogados, calculando cómo exprimir el último euro para la fundación. IH símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Ese gusano, royendo cuando veía a Isabel con su hijo, un niño que podría haber sido sobrino mío en otro mundo. La sociedad, siempre ávida de escándalos, devoró la historia. Revistas como Hola titulaban La caída de los Ruiz, traición fraternal. Protestas en las fábricas se volvieron violentas. Un piquete quemó un retrato de mi padre en la Puerta del Sol. Yo doné el viñedo a los trabajadores, y vi en sus ojos el mismo fuego que ardía en mí. Elena organizó una cena en la sierra por los que nos criaron. Brindamos con vino de esas uvas, y por un momento, el peso se aligeró. Pero el a otra o se acercaba, tenso como la cuerda de una guitarra flamenca. Isabel y yo descubrimos un último secreto, una caja fuerte en la mansión, abierta con una combinación que era nuestra fecha de nacimiento compartida, un descuido poético de mi padre. Dentro, joyas de mi madre, un diario donde detallaba los abusos y acciones en una mina de litio en Portugal, el as en la mengue de los Ruiz. Esto nos salva, exclamó Isabel. Pero yo vi el riesgo, Carlos. Liberado bajo fianza por un juez corrupto. Vendría por ello. La confrontación estalló una noche de tormenta en la mansión. Carlos se rompió, ebrio y armado con una pistola registrada. Su rostro una máscara de locura. El litio es mío, rugió, apuntando a Isabel. Ella gritó. El niño escondido en un armario. Yo me interpuse, desarmado pero furioso. Has perdido, hermano. Él rió. Tú nunca fuiste. Disparó al aire, el eco reverberando como truenos. Luchamos en el suelo de mármol, cuerpos enredados en odio fraternal. Lo inmovilicé, quitándole el arma, y llamé a la policía. Su acabó. Mientras lo esposaban, Carlos escupió. Papá tenía razón. Eres veneno. Isabel, temblando, me abrazó. Gracias. Pero en sus ojos vi duda, un destello de lealtad dividida. El litio se vendió por millones.
divididos entre la fundación y una cuenta para el niño. Elena, testigo remoto por video, sonrió, has equilibrado la balanza. Sin embargo, el twist residual me perseguía. En el diario de mi madre, una línea final, si Ignacio muere, quemen todo. No dejen que el ciclo continúe. No lo quemé, lo usé. Publicarlo sería el golpe final. ¿Pero a qué costo? La decisión pesaba. Un dilema que me mantenía despierto, mirando las luces de Madrid desde mi nuevo ático. Invierno envolvió Madrid en un manto gris. Nieve ligera posándose en las cúpulas de las iglesias como cenizas de un fuego extinguido. La fundación florecía, centros para madres en Lavapiés, becas en la sierra, viñedos convertidos en cooperativas. Elena dirigía con mano firme, su acento andaluz animando reuniones donde ex trabajadores de Ruiz compartían testimonios. Esto es venganza dulce, me decía. Pero yo sabía que el dulce amarga con el tiempo. Isabel y yo nos veíamos a menudo. Tazas de chocolate en cafeterías de la Latina. Reconstruyendo un lazo frágil. Su hijo, Mateo, me llamaba tío. Y en sus ojos inocentes veía un futuro no envenenado. Carlos, en prisión preventiva. Se pudría en Soto del Real. Su imperio reducido a visitas conyugales negadas. Me escribió una carta. Garabateada en papel barato, eres mi espejo roto. Perdóname, o nos arrastrarás a ambos. La quemé en la chimenea de mi ático, pero las palabras se clavaron como astillas. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN crecía, no por él, sino por el niño que podría haber sido familia unida. La ley avanzaba lenta, juicios por corrupción. Testigos comprados cayendo como fichas de dominó. El fiscal me presionó de nuevo, coopera fully. Y quizás inmunidad. Rechacé. Mi inmunidad era la verdad, no tratos. El conflicto social escaló. Un documental en Netflix, Acero envenenado, expuso los pecados de los Ruiz, con mi sombra como narrador anónimo. Protestas bloquearon las 6. Familias de trabajadores despedidos acampando frente a la subasta de la mansión. Compré la casa yo mismo, con fondos de la fundación, y la convertí en refugio para inmigrantes, los mismos que mi padre explotó. La inauguración fue un acto de catarsis, Elena cortando la cinta. Isabel a mi lado con Mateo en brazos. Has roto la cadena, murmuró ella. Pero en la multitud, vi ojos hostiles leales a Carlos, susurrando traidor. Las emociones bullían, PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweber renovado al leer el diario de mi madre. Páginas que detallaban golpizas encubiertas, promesas rotas. Absoluta desesperación en noches solitarias, preguntándome si la venganza me había vaciado. Toantín en cada donación, calculando impactos como un ajedrecista. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN por Isabel, quien confesó a veces extraño al padre que fingía ser. La abracé, pero el lazo se tensaba, su lealtad dividida era un abismo. El C a otra final se precipitó en primavera, cuando los juicios culminaron. Carlos fue condenado a 15 años en una sala de la audiencia, su rostro demacrado transmitido en directo. Maldito seas, Alejandro, gritó al verme en la galería pública. Isabel testificó contra él. Voz temblorosa, protegía el legado tóxico. El juez, un hombre de Toledo con ojos sabios, falló, la justicia no perdona la codicia. Salía al sol de la plaza de Castilla, flechis cegándome, pero libre. Sin embargo, el twist devastador llegó esa noche. En mi ático, revisando correos, encontré uno de Elena, necesito verte. Urgente. Corrí a la sierra, el viento azotando el coche como látigos. Ella estaba en la cocina, pálida, con un sobre en mano. Manuel lo sabía todo, dijo. Abrió el sobre, cartas de mi verdadero padre, no Ignacio, sino un amante efímero de mi madre.
un artista gitano muerto en los 90. Ignacio me había adoptado en secreto para encubrir un escándalo, pero el ad lo confirmaba, no era Sangre Ruiz. Me criaste tú, le dije, colapsando. Ella asintió, y griegateame como hijo. El mundo se derrumbó. Mi venganza, construida en la ilusión de linaje, era ahora un vacío. El impacto fue sísmico. Confronté a Isabel, ¿sabías? Ella negó, horrorizada, pero... Somos familia por elección. El lazo se rompió, ella se alejó, protegiendo a Mateo. La fundación tambaleó, donantes retirándose ante el escándalo. Elena me sostuvo, la sangre miente, el corazón no. Pero el corazón sangraba. Huyendo al Albaicín de Granada, caminé por callejones donde moriscos tramaron revueltas. Allí, en una tasca con vistas a la Alhambra, escribí mi confesión, un libro, Sombras de acero, exponiendo todo. Lo publiqué anónimo, y Madrid lo devoró. Reacciones en cadena, Carlos apeló, alegando manipulación. Isabel demandó por difamación, la fundación renació con donaciones de extraños conmovidos. Decidí el cierre, quemar el diario de mi madre en el jardín de la mansión refugio. Cenizas esparcidas al viento. Descansa, susurré. Elena, a mi lado, sonrió, has pagado el precio. El verano regresó a Madrid como un amante vengativo. Calor sofocante recordándome que las heridas cicatrizan, pero dejan marcas. El libro se convirtió en bestseller, traducido a catalán y vasco. Un himno a los marginados. Entrevistas en la SR, donde mi voz enmascarada contaba de traiciones sin nombres. La venganza es un espejo, te muestra lo que odias en ti, dije, y colgué. Isabel me contactó meses después. Desde Barcelona, Mateo pregunta por su tío. Ven. Dudé, pero el niño era inocente. La visité en un parque de l'Eixample, bajo palmeras que susurraban perdón. No somos Ruiz, dijo ella. Somos sobrevivientes. Nos abrazamos. Un lazo renacido, frágil pero real. Carlos, pudriéndose en prisión, se quebró. Me escribió de nuevo, tenías razón. ¿El lujo era vacío? Lo visité en Soto, tras barrotes que separaban nuestras vidas rotas. Perdóname, murmuró, ojos hundidos. No lo hice, pero lo entendí, el ciclo se rompía en compasión, no en odio. Usa el tiempo para cambiar, le dije. Y salí, el sol filtrándose en el patio como esperanza. Elena expandió la fundación a Andalucía, comprando tierras para huertos comunitarios. Por Manuel, dijo en la inauguración, su voz fuerte como el viento de la sierra. Yo dirigía desde Madrid, mi ático ahora lleno de libros y plantas, no de sombras. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E-ADN se transformó en propósito, charlas en universidades sobre resiliencia, terapias para bastardos emocionales. Pero las consecuencias perduraban. La mansión refugio albergaba historias como la mía, madres con hijos no deseados, trabajadores traicionados. Una noche, una residente me confesó, tu libro me salvó. Lágrimas mutuas, la catarsis colectiva. El final no fue explosivo, sino quieto. En el retiro, bajo el estanque, donde patos nadaban indiferentes, quemé la última carta de mi padre, hallada en archivos olvidados, hijo. Silis esto. He fallado. Sé mejor. El humo se elevó, disipándose en el cielo azul. Madrid, eterna testigo, me vio caminar hacia adelante, no como vengador, sino como hombre. La verdadera justicia no es castigo, sino equilibrio. Traicioné la sangre falsa, honré la verdadera. Y en ese honor, encontré paz no absoluta, sino suficiente para amanecer. Fin.